Reptilianos Illuminati del mundo, bienvenidos a otro podcast de miércoles. Les acompaña Sabrina Tórtora y Antonio Blanchard. Este podcast está en iVoox, Spotify y nuestro segundo canal de YouTube. ¿Cuál es el primero? Preguntas Incómodas. Para quienes no nos conocen, somos un canal en el que tratamos varios temas, haciendo énfasis en el escepticismo y el pensamiento crítico con una buena dosis de humor. Así que pásense por ahí si no lo han visto aún. Y también tenemos una página web, sarcasticismo.com, bastante parecida a lo que acaba de mencionar Sabrina. ¿Qué es el sarcasticismo? No sé. Nos hemos inventado este concepto marquetero, sarcasmo con escepticismo. Lo que hacemos es dar las noticias y dar un poco ese toque de humor que tenemos en todos nuestros canales, porque sí, queremos ser un imperio mediático. Así que presentados todos nuestros hijos, pasemos al tema de hoy. Bueno, como el coronavirus sigue por ahí, seguimos hablando del coronavirus. No nos gusta. No nos gusta. De hecho, aquí en España llevamos ya 2 meses confinados. Pues sucede lo siguiente. Aquí en España han comenzado una serie de manifestaciones, de protestas contra el gobierno por su gestión en la situación del coronavirus. Cabe aclarar que estas manifestaciones no están respetando las medidas mínimas de seguridad que se debería tener para la situación actual, y comenzaron en el barrio de Salamanca, un barrio aquí en Madrid donde la mayoría de la gente que vive ahí pues es gente adinerada, y la mayoría de la gente que vive ahí es de derechas. Recordemos que el gobierno español es de izquierda, y comenzaron a protestar. Bueno, esto ha sido un lío las últimas 2 semanas en España. Ocurre lo siguiente, estamos en plena desescalada para retornar a la normalidad, y Madrid, que es la ciudad más afectada por el coronavirus, no ha conseguido cambiar de fase. Es decir, sigue teniendo casi todas las restricciones que se habían implementado desde el comienzo de la epidemia aquí en España. Y ocurre que la gente se está empezando a cansar. Claro, lo absurdo de estas manifestaciones es que a ellas acuden decenas y muchas veces cientos de personas, no respetan las distancias, pero es curioso, usan mascarillas. Sí, bueno, he visto fotos en las que hay gente que las usa, otros que no respetan las distancias de seguridad, eso seguro. Como comenté, esto comenzó en el barrio de Salamanca y se ha extendido en varias ciudades españolas. Las manifestaciones son alentadas por 2 partidos de derecha, especialmente el partido Vox, que es de extrema derecha, y el partido PP, que es de derecha, de centro derecha, digamos. ¿Qué pasa? Que el gobierno de la Comunidad de Madrid es del partido PP, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido muy criticada porque quiso llevar a Madrid a la siguiente fase sin estar preparado la comunidad, el sistema sanitario de la comunidad. Esto ha traído toda una serie de dimes y diretes entre el gobierno central y el gobierno local, de que el gobierno central lo quiere politizar y lo está haciendo porque Díaz Ayuso es de derecha. Luego a la gente de izquierda dice que Díaz es una irresponsable, que puso en peligro la seguridad de los madrileños para reactivar la economía y para volver a la normalidad. Pero bueno, a ver, más adelante vamos a darle un poco una mirada a toda esta situación. Hemos visto también que hay protestas en otras partes de Europa, como Alemania, Gran Bretaña, inclusive en Latinoamérica, en Chile ha habido protestas, en Estados Unidos, por supuesto. Los motivos son dispares, pero protestar no es una buena idea en estos días, chicos. Y aquí hay algo, juntarse en masa no es una buena idea en este momento. Entendemos que son medidas que generan descontento, no son medidas populares las que están tomando los gobiernos, pero primero se están haciendo por un motivo sanitario, y aquí se quiere convertir esto en un problema político. Ya hablaremos un poco más del tema en profundidad. Como comentaba, los motivos de las protestas en los distintos países que he mencionado son varios. Hay desde antivacunas, que están protestando porque
Bueno, porque les parece horrible que se descubra una vacuna del COVID y que se nos ponga a todos. Luego están los conspiranoicos que creen que aquí se quiere instaurar un totalitarismo y que el COVID es una excusa y que el tema sanitario pasa a un segundo plano. Hay gente que cree que el virus, todavía a estas alturas, hay gente que cree que el virus no es tan peligroso. Bueno, inclusive hay gente que lo niega. Sí, hay gente que simplemente quiere que se reactive la economía porque, como sabemos, pues estamos entrando en una depresión bastante importante a causa de la cuarentena. En lugares donde vimos esto principalmente fue Estados Unidos, que el propio presidente Trump era uno de los impulsores de esta idea de Sí. que había que darle más importancia a la economía que... Por que Twitter apoya este tipo de manifestaciones y el otro es Bolsonaro. Sí, Bolsonaro, bueno, con su excelente gestión ha conseguido que Brasil se convierta en el tercer país con más casos de coronavirus del mundo y bastantes muertes también. Ha llegado a casi ya 17.000, al menos la última vez que revisé. Sin duda en Latinoamérica es el país que ha sido más afectado. Y Bolsonaro insiste en calificar el virus como, bueno, una gripecita, que lo importante es la economía, que la gente se muere de algo. Y ha ya conseguido quitarse de encima a 2 ministros de sanidad. Sí, el último ha renunciado. Y bueno, aquí hay una idea un poco peligrosa, ¿no? Los contagiados siempre son los otros. ¿Qué pasa si Bolsonaro se contagia? Y ojo, no se lo estoy deseando. Bueno, pero... yo leí un rumor hace ya un tiempo, varias semanas, que decía gente en Brasil que pensaba que él ya probablemente había pasado la enfermedad y obviamente había conseguido sobreponerse a ella, y que como ya no le importaba, pues él salía a la calle y literalmente besa gente, abraza gente, se reúne en manifestaciones. Carga niños, que también lo hemos visto en fotos. La verdad es que es bastante preocupante, como si esto no estuviera ocurriendo o no fuera importante. Insisto, los contagiados siempre serán los otros. Este tipo de posturas y a este nivel son bastante egoístas, porque una cosa es la persona de a pie, y aquí no quiero sonar proletaria, pero cuando se trabaja de asalariado, si dejas de percibir tu sueldo 1-2 meses, claramente tienes un problema. Entonces no es una cuestión de gustos, hay gente que necesita seguir trabajando y hasta se entiende ese descontento, pero alguien como Bolsonaro pues difícilmente está pensando en el otro. Aquí hay de todo, desde negacionistas del virus hasta gente que está un poquito confundida. Hoy encontré una declaración de una persona que protestó hace pocos días en Estados Unidos y dijo lo siguiente: se hace llamar Frank el Granjero porque no quiso dejar su nombre, y a continuación se va a entender por qué no quiso dejar su nombre, porque lo que dijo fue bastante preocupante. No creo que el virus sea tan peligroso como se ha dicho. Empezamos bien. Pero hay mucha gente con una agenda oculta. Vale, perfil conspiranoico de manual. Gente que cree en el socialismo. Vale, son los de izquierda. Medioambientalistas que quieren cerrar el país porque creen erróneamente que las emisiones de carbono son un problema. Pues aquí estamos mezclando dos temas que no tienen nada que ver. ¿Es usted religioso? ¿Cree en Satán? A ver, esto no lo hemos escrito Antonio y yo. Sabemos que parece un personaje inventado por nosotros perfectamente. Para los que ven preguntas incómodas lo entenderán mejor. Pero no, esta persona existe, ha sido reseñada por un medio muy serio en el que confiamos y es una declaración textual. Yo he estudiado la Biblia y he descubierto que siempre tiene razón. Satán está detrás de todo esto porque quiere un gobierno mundial. Y luego se tira una perorata sobre Bill Gates, que tampoco viene a cuento. Pues es Satán. Sí, bueno, Frank el Granjero, donde quieras que estés, te mandamos un abrazo y unas palmaditas en el hombro. Y unas bendiciones satánicas, porque ya es que es Satán el que está a cargo, pues sí, te manda saludos. A ver, esto es muy confuso. La declaración es casi una farsa, una parodia. Esta declaración es casi una parodia de el que suele acudir a este tipo de protestas, pero tampoco quiero generalizar. Yo sí entiendo a la persona que está desesperada porque gana casi que a diario y tiene que subsistir, pero también hay que entender y ver el contexto. Esto es una crisis sanitaria primero que económica, y ya la OMS está hablando
de que va a venir una segunda ola ya para el invierno y que va a ser peor. Entonces eso va a afectar, por supuesto, a la economía también. Entonces salir a protestar porque no me están dejando trabajar, pues en ese gran contexto que describo, tampoco tiene mucho sentido. Claro, y aquí también hay que tener en cuenta el país en el que estás. Por ejemplo, en Chile, que también ha habido algunas protestas que evidentemente están conectadas con las protestas que hubo el año pasado. La gente pues la está pasando muy mal, ya venían descontentos con la situación económica del país y esta situación del confinamiento pues está agudizando problemas económicos en varias familias chilenas. Pues han salido a protestar y evidentemente sí, comprendemos su situación. No es lo mismo protestar por eso que protestar porque crees que Satán está detrás de Bill Gates y yo qué sé. O porque estás aburrido, que también hay mucho de eso. Una de las cosas que más se repite, y lo hemos visto sobre todo en las protestas de Estados Unidos, es que nos devuelvan nuestra libertad. Había una mujer que decía, quiero que mis hijos crezcan al aire libre como lo hice yo, pero mujer, ¿de qué estás hablando? O sea, sí, bueno, lleva 3 meses y ya está pensando que sus hijos no van a ver la luz del sol nunca más, o sea. Y aquí se idealiza la libertad como, primero, nos la están quitando por un tema político y no por un tema sanitario. Y segundo, ¿libertad de qué? De infectarse de COVID. Sí, no, y además lo que hemos hablado ya en varios podcasts, a lo mejor tú te enfermas de COVID o a lo mejor ya te enfermaste inclusive y no te pasa nada, pero tú puedes contagiar a otra persona que sí se va a morir de eso. O que sí va a terminar en una cama en la unidad de cuidados intensivos, haciendo que el sistema sanitario tenga un problema aún mayor. Y es que hay que ver la magnitud de todo esto. Una cifra muy actual que leímos es que hay más de 4.7 millones de personas infectadas en todo el mundo. Y estamos hablando de que la OMS dice que para diciembre va a haber una segunda ola mayor. Esta es la dimensión. Entonces, la verdad es que salir a protestar y juntarnos en las calles, pues difícilmente puede ser la solución más inteligente. Y evidentemente yo creo que esto sí en parte es responsabilidad de los gobiernos que no han sabido responder o que todavía no. A ver, al final esto ha sido un mazazo para todos, ¿no? Que se están organizando para responder, pero que mientras se tardan, pues la gente no percibe ingresos y está claro que si la gente no come, pues difícilmente sí. Puede quedarse tranquila. Inclusive hay gente que no está pagando el alquiler y vale, estás confinado en casa, pero no estás pagando tu alquiler. ¿Qué pasa si te echan? ¿Te pueden echar? ¿Qué le pasa a esa persona que es la propietaria que no percibe el alquiler y también vive de eso? A ver, entendemos que la situación es muy compleja, pero sí es verdad que se ha tardado un poco en dar respuesta porque esto ha sido un poco una sorpresa, es una situación nunca antes vista en la historia moderna. Sí, volviendo a España, que es donde nosotros vivimos, toda esta situación, como comenté, la han politizado al extremo. Creo que es bastante mezquino por parte de los partidos de derecha y miren que yo honestamente no soy simpatizante del gobierno español, del gobierno nacional. No me encanta Pedro Sánchez, al señor Pablo Iglesias, y recuerdo todos los días sus vínculos con el chavismo en Venezuela. Ningún venezolano puede decir con tranquilidad que aprecia a Pablo Iglesias. Que aprecia o que tolera Podemos, porque es que ni siquiera tolerar. Pero creo que la situación amerita un poco de moderación. Esto no es un tema político, esto es un tema sanitario que evidentemente el gobierno español no lo ha gestionado del todo bien, o al menos esa es mi opinión. Ha habido metidas de pata colosales como sí, lo del 8M, donde se convocó una manifestación de cientos de miles de personas en Madrid con el aval del gobierno. Luego se dijo que no usáramos mascarillas, luego que sí a veces, ahora va a ser obligatorio. Sí. Han traído pruebas que no funcionan, los sanitarios no tenían trajes especiales al principio de la epidemia, o sea, sí, lo han manejado bastante mal en general, a mi parecer. Pero yo creo que no es el momento, al menos como ciudadano y de a pie, mi opinión es que no es el momento de politizar esto, ya se cobrará la factura cuando sea el momento. Pero tenemos partidos que están aprovechando para meterle leña al fuego y están poniendo en riesgo
a la gente al final. Y ser oposición siempre es más fácil. En este caso, pues la derecha se ha dedicado a criticar la gestión de la crisis y convertirlo en un discurso de que quieren reactivar la economía y quieren que el país crezca. Y que la gente sea libre, la palabra libertad es muy importante. Sí, la palabra libertad es clave. Entonces, ese es un poco un discurso bastante manipulado, bastante manoseado. Por supuesto que todos queremos que la economía se reactive. También la izquierda quiere que la economía se reactive. A nadie le conviene esta crisis y que además repercutirá en la política, por supuesto. Y es bastante peligrosa esta situación porque puede hacer que la gente termine confiando más en la ultraderecha de lo que hubiese confiado si esta crisis no se hubiera dado. Y me explico. Ante esta incertidumbre económica y también del futuro en general, pues la gente reacciona obviamente con miedo y la ultraderecha tiende a tener un discurso bastante blindado en el que se asegura el empleo, se asegura un porvenir sólido en el que además hay una buena dosis de nacionalismo, de regresar a la patria fuerte que siempre se ha sido, etc. Cada país luego lo amolda a su historia patria de manera edulcorada. Y en este caso, uno de los panoramas que se divisa para algunos de los países que están sufriendo esta crisis es que luego permea el discurso de la ultraderecha. Por supuesto, no en todos los países, cada país tiene claro, pero sus ahí diferencias. lo que yo pienso es que va a pasar lo que está pasando en Brasil, ¿no? Tienes un líder de ultraderecha irresponsable que le da mayor importancia a la economía que a las personas, como si la economía no debiera estar al servicio de las personas. Y no dependiera de las personas. Yo insisto, si tu plantilla se enferma, a ver cómo produce. Y mira, yo te lo digo, en unos meses yo veo a Bolsonaro fuera, o sea, está manejando tan mal la situación que los brasileños eventualmente, entre el miedo y el hartazgo, le van a dar una patada en el trasero. Bueno, uno de los dos ministros de Sanidad, no recuerdo si el último o el penúltimo, dijo que le dijo a Bolsonaro que se iba a sorprender con los números y en efecto los números están siendo muy altos. Pero es que yo creo que Bolsonaro no se va a sorprender porque no creo que ese tipo, esto es un poco lo que pasa con los chavistas en Venezuela. O sea, esta gente es psicópata. No siente absolutamente nada. Si se muere 1, 2 o 10.000 personas, les da exactamente lo mismo. Yo creo que en la cabeza de Bolsonaro, si se mueren 2 millones de brasileños, pero la economía logra aguantar el varapalo, él lo va a haber hecho de forma brillante. Que por cierto, quería aclarar, porque ya veo a gente en la caja de comentarios saltando a acusarnos de progresistas y gente también que nos acusa de fascistas y de ultraderecha también. Es confuso, como siempre, también con la religión nos pasa. Yo quiero decir que a mí esos comentarios y en general la diatriba izquierda-derecha, sobre todo en este momento, a mí me tiene hasta las pelotas, ¿vale? Nosotros no tenemos filiación política. Nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Y a mí personalmente toda esa mierda me trae sin cuidado. O sea, yo podría votar por un político de derecha o por un político de izquierda, nunca extrema, a ninguno de los dos lados del espectro político, evidentemente, sin ningún problema si me pareciera que sus propuestas son sensatas, ¿vale? Pero la gente siempre está buscando encasillarlo a uno y convertirlo a uno en un hombre de paja. Es que eres de derecha, es que eres de izquierda. Coño, es que no se trata de eso, es que esto se trata de una situación sanitaria que se está saliendo de las manos y que va a castigar a todo el mundo por igual, a gobiernos de izquierda, a gobiernos de derecha y especialmente a la gente que sale a la calle y no toma las medidas mínimas. Y se junta. Es que se convierte en una dicotomía de que la derecha quiere reactivar la economía y que la patria vuelva a funcionar y la izquierda no, hay que pensar en la gente, hay que cuidar a las personas porque en cuanto a personas nos enfermamos. A ver, que no puede ser tan simplista, simplemente hay que tomar las medidas sanitarias que hagan falta, acorde a los números, hay que escuchar más que nunca al personal sanitario y luego hacer la desescalada, si se puede, por partes y en la medida de lo posible. Pero en definitiva, esto de la derecha e izquierda es una manipulación política del tema que en este momento no es la prioridad. No, de verdad que no. Y ya les digo, o sea,
Llevamos ya 2, 3 semanas hablando de esto, hablando de que la gente no se está tomando en serio aquí en Europa lo del desconfinamiento. Luego han llegado estas protestas. Yo auguro un futuro bastante negro para los europeos y para otros países como esto siga así. Bueno, América ahora es el continente que más contagios tiene ya sobre Europa, pero aún así, bueno, el foco ha sido Europa después de China. Aquí ha habido una actitud bastante superficial por parte de algunos. Primero se quería el confinamiento porque en España, por ejemplo, las medidas se empezaron a tomar más tarde que en Italia. Luego, una vez que ya estábamos confinados, nos metimos un puñal de cuáles eran las reglas sanitarias que había que seguir y buscábamos comprar el gel antibacterial, la mascarilla, inclusive cuando no recomendaban que todo el mundo la comprara porque se podía agotar, la compraban. Ya a las semanas la gente se empezó a poner nerviosa. Ocurrió el primer fin de semana que empezamos a escuchar a la gente poner música alto o hacer manifestaciones desde sus casas un poquito raras. Y además, o sea, es curioso la actitud un poco esquizofrénica de la gente. Recuerdo los primeros 2 días la gente enloquecida vaciando los supermercados como si literalmente fuera a empezar una guerra nuclear, y ahora la gente sale a la calle a montar bicicleta y a correr y a darse abrazos y a las terrazas. O sea, el virus sigue siendo igual de contagioso, entonces es eso. Como ya llevamos 2 meses, pues ahora está el hartazgo, el aburrimiento, y han empezado a dejar que la gente salga a la calle por edades y no se respetan las distancias y la gente sale con sus hijos, no se respetan las normas de salir por números limitados. Y ahora lo de las manifestaciones, pues la verdad es que es un poco un balde de agua fría, porque también es un poco irónico ver a toda esta gente tan cerca y con sus mascarillas. Es muy contradictorio y sobre todo es muy irresponsable. No, y que además en medio de la politización acusen al gobierno de estar tomando estas medidas para socavar la democracia. A ver, recordemos que en España hay una diatriba de izquierda-derecha bastante fuerte por el tema de la guerra civil, por el tema del franquismo. Todavía hay heridas abiertas que no han cicatrizado en la sociedad española. Pero hay democracia. Pero se los garantizo, nosotros venimos de un país que no es democrático. Inclusive, nosotros tuvimos, entre comillas, la suerte de irnos justo cuando empezó la deriva totalitaria de Venezuela. O sea, nosotros nos salvamos de la parte más jodida de todo esto. Más jodida porque cada vez se pone peor, en mi opinión. Nosotros nos fuimos en 2014, en mi opinión ya era una dictadura, pero bueno, también es verdad que hoy en día las dictaduras no son tan declaradas y de manual como lo eran antes. En Venezuela el gobierno intentó maquillarlo hasta que ya no había más nada que maquillar, era un cadáver y pues por más que lo maquillaras, pues ya se estaba pudriendo, básicamente. O sea, la gente que acusa al gobierno de Sánchez o que acusan al gobierno de Merkel o de quien sea, de querer convertirse en una dictadura, no tiene ni puta idea de lo que es una dictadura. O sea, hasta ahora en las calles de España, en ninguna manifestación están llevándose presa a la gente sin motivo, no están torturando a nadie, no han matado a nadie. O sea, es que no tienen ni idea, de verdad. Es que lo toman como una violación a los derechos humanos, el derecho a circular libremente. Y ojo, yo no quiero que la gente piense que nosotros estamos deslegitimando el derecho de esta gente a protestar porque son derechas o porque tienen dinero. He visto a mucha gente en Twitter, inclusive políticos españoles de izquierda, salir con la cantinela de que van a estar protestando en el barrio de Salamanca si son millonarios sí. Eso es una estupidez. La gente tiene derecho a protestar, tenga en su cuenta bancaria $1 millón o $1. O una pelusa. El problema no es ese. Porque recuerdo que en Venezuela, a los que éramos de clase media, bastante se burlaban de nosotros por protestar y nos decían que no podíamos protestar porque éramos de clase media, y así estamos hoy. No es un tema de clase social ni de cuánto dinero tienes en la cuenta. Es un tema sanitario. No te puedes juntar en plena pandemia. Es que son casi 5 millones de contagios en el mundo. Y esa gente tiene derecho a tener su opinión, y si fueran capaces de idear una forma de protesta más segura, pues bienvenido sea, porque de eso se trata la democracia. Igualmente aquí pasa algo y en muchísimos países, por lo menos europeos, están empezando a relajar las normas del confinamiento.
poco a poco, dependiendo del país o inclusive dentro de un mismo país. Aquí en España se está haciendo de manera irregular por regiones, por zonas, pero de cara al verano, que aquí en Europa es algo así como algo obligatorio que hay que parar, tomar las vacaciones y veranear, están empezando a relajar un poco las normas, quieren reactivar la hostelería, así que hay cosas que vamos a empezar a ver. No nos volvamos locos. Entiendo si hay una dificultad económica, eso es lo que más entiendo, pero si es por aburrimiento... Y ojo, está bien demandar que el gobierno de tu país, el que sea, tome las medidas necesarias para afrontar la situación. Eso es de manual, ¿vale? Sí, pero si es por aburrimiento o aún peor, porque creemos que hay una gran conspiración para controlarnos a todos, pues ya podemos estar seguros que no va por ahí. Y hablando de totalitarismos, hoy queremos traer 2 ejemplos muy buenos en el cine de verdaderos totalitarismos. Así que ahora viene Cine versus Cine, la sección dentro del podcast de miércoles donde les recomendamos las mejores películas o por lo menos las más raras, porque últimamente estamos dando unas recomendaciones un poco originales. Pero bueno, las de hoy son sobre totalitarismos. Bueno, sí, para los que tienen la suerte de vivir en un país democrático, y ojalá que así sea, o más o menos democrático, quisimos elegir 2 películas, una muy famosa que seguro o han visto o han escuchado hablar de ella, que se basa en un libro de George Orwell, 1984. Se trata de la película de Michael Radford, que se estrenó justamente en 1984, como para que la gente entrara un poquito en pánico en las salas de cine. Como dijo Antonio, está basada en la obra de George Orwell, en la que se trata de una dictadura muy peculiar. Por momentos recuerda a una dictadura de izquierda. Sí, se basa en la Unión Soviética. Sí, pero también por momentos recuerda a las dictaduras... De derecha, sí, de hecho... nazi, de hecho. En la película creo que no aparece esa parte, pero sí recuerdo que uno de los personajes, O'Brien, sí le decía al protagonista en un punto que ellos no eran ni de derecha ni de izquierda, que ellos se habían conseguido ir más allá de todo eso, que a ellos solo les importaba el poder y ejercer el poder sobre la gente. ¿Y qué tiene de peculiar toda esta situación que plantea la película y la obra original de Orwell? Pues que el gobierno, el INSOC, el único partido de Oceania, ha conseguido tener un gobierno totalitario perfecto. ¿Y qué quiero decir con perfecto? No lo digo para alabarlo, sino para decir que funciona a la perfección. Han conseguido, a través de la policía del pensamiento, controlar los ideales de la gente. Es decir, hay un crimen, un tipo de crimen, porque hay muchísimos, que se llama el crimen tal, que consiste en tener pensamientos adversos a los ideales o al partido mismo. Y aquí la situación que plantea esta obra es bastante peculiar, que es que una vez que individuan el tipo de ideas que tienen, te capturan, te torturan y te hacen cambiar de idea. Entonces, bueno, creo que esto ilustra bastante bien la supresión de la libertad de la que estábamos hablando en la primera parte del podcast. Eso es libertad, poder pensar diferente, como decía antes Antonio, poder protestar, siempre que sea de manera segura, ¿no? pero poder protestar. Protestar en medio de una situación como esta, sin que te lleven preso, porque estoy seguro que en otros países con gobiernos menos tolerantes, habría gente presa aquí en España, esa es la realidad. Sí, aquí están garantizando los derechos humanos y de eso va justamente 1984, que te anulan totalmente como individuo, tu vida personal se ve totalmente desdibujada y eres simplemente un número más, una persona más que produce y te quieren solo para eso. No puedes tener ideas, no puedes conservar tu individualidad. Entonces, bueno, este sería el totalitarismo perfecto y por eso esta obra es tan creepy y era una película que yo no quería ver. Ya había leído el libro y Antonio el otro día dijo, pues ¿qué vamos a ver? Pues mira, 1984, y es de estas cosas que tienes en tu lista de películas por ver y vas procrastinando porque hoy no quiero ver 1984, pero la verdad es que es bastante buena. Con respecto al libro, pues bueno, me quedaría con el libro, pero eso ya es casi un cliché decirlo, pero la película está muy bien. Y bueno, yo quería hablar de una película argentina, un saludo para todos los que nos escuchan desde allá, La noche de los lápices,
Una película bastante triste que relata un hecho de la dictadura de la Junta Militar Argentina en los años 70, cuando un grupo de jóvenes de secundaria protestaron por el aumento del boleto de transporte público y fueron secuestrados, torturados y varios de ellos desaparecieron. Evidentemente estarán muertos. Sí, de hecho en la película narra el que sobrevive al grupo que plantea y es muy triste porque además son súper jovencitos y ves todo el maltrato físico y psicológico que sufren. Y de esto va justamente el autoritarismo, de violar absolutamente todos los derechos humanos y pues causar daño ya a este nivel. Sí, para los que a lo mejor no saben, la Junta Militar Argentina, que estuvo entre los 70 y los 80, bueno, eso sí que eran unos bestias. Calculan que desaparecieron hasta 30.000 personas. Hubo todo tipo de crímenes de lesa humanidad, inclusive crímenes raciales, hubo homofobia, hubo todo tipo de... Bueno, todo lo que no debe hacer un gobierno, pues ellos lo hicieron. Y también me hizo pensar en Venezuela. Nosotros vimos esta película cuando, no sé si todavía estábamos en la universidad. Estábamos en la universidad y bueno, nosotros pues hemos vivido el chavismo desde el comienzo. De hecho, empezamos a votar que ya este gobierno estaba en el poder, porque han pasado ya los 20 años. Durante nuestros años de estudiantes nosotros salíamos a protestar. En aquella época pues no era tan grave la situación, nos lanzaban gas lacrimógeno. No, pero ya moría gente en las protestas. Bueno, ya moría gente, pasado. pero en las estudiantiles nunca mataron a nadie. En esa época no, pero bueno, sabíamos que no era seguro. De hecho, cada vez que nos reprimían ante ellos salíamos corriendo, bueno, porque somos valientes pero no tontos. Nosotros y mucha gente salía corriendo, y sí había algunos que se quedaban a tirarle piedras a la Guardia Nacional. No es nuestro estilo, no nos ven. Y claro, me dio tristeza recordar la película y recordar aquella situación, porque años después, cuando ya nosotros nos habíamos graduado, incluso cuando ya nos habíamos ido del país, pues sí que el gobierno empezó a matar estudiantes y a torturarlos y a llevárselos a prisión sin ningún motivo aparente. Inclusive tenemos conocidos que han estado detenidos. Es que esto ha sido, la verdad, o sea, has estudiado con gente que ha estado detenida, es horrible. Y yo pensaba que bueno, que cuando vimos La Noche de los Lápices nos impactó bastante, nos dio mucha tristeza. Yo recuerdo que la sensación al final de la película es de una tristeza profunda. Sí, pero era como una realidad que ya había ocurrido y muy ajena a lo que estábamos viviendo, porque se veía lejos ya, en el tiempo y en el espacio. Y sin embargo... Y sí, luego te das cuenta que perfectamente se podría hacer una película igual en Venezuela. Con estudiantes que han sido asesinados o que han desaparecido o que están siendo torturados. Eso, señores, eso es una dictadura. No salir a la calle a protestar porque el gobierno... no te deja salir porque hay un virus que se contagia. Es que sí, es así. Eso es autoritarismo, eso es totalitarismo, como en el caso de 1984. No estamos ni remotamente cerca. Menos mal. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy en otro podcast de miércoles. Recuerden que estamos en iVoox, Spotify y nuestro segundo canal de YouTube. También estamos en YouTube con nuestro canal principal Preguntas Incómodas y en la web con sarcasticismo.com. Y como dicen en inglés, last but not least, estamos en Patreon, donde si se unen a nuestra comunidad obtendrán contenido exclusivo del canal. Un saludo Illuminati para todos y hasta la próxima. Chao.